Bueno, cuando tenemos que hablar de presión arterial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fisiología, ¿sí? Repasando la fórmula de presión arterial, los determinantes que influyen en ella son el gasto cardíaco volumen minuto, que es la cantidad total de sangre, 4 o 5 litros, multiplicado por resistencia periférica. Recuerda que cuando tomamos la presión arterial, el valor de la sístole está relacionado con la actividad del corazón y el valor de la diástole está relacionado con la resistencia periférica, es decir, con las arterias. Primera cosa. Segunda cosa, que este gasto cardíaco volumen minuto está determinado por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale en cada sístole, de 70 mililitros, como dice acá, se duplica en el caso del ejercicio, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Estos son los determinantes que influyen justamente en la presión arterial. La presión arterial tenemos que ver que está regulada normalmente por mecanismos fisiológicos, uno a corto plazo y otro a largo plazo, básicamente. En lo que se refiere al corto plazo, que es en minutos o segundos, que se encarga justamente de cualquier alteración corregirla, está llevada a cabo por el sistema nervioso autónomo, es decir, simpático parasimpático, los vasoreceptores, los quimiorreceptores, como cosa que a ustedes les importa. Y a largo plazo, que es por semanas o meses, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Como verán, estos dos sistemas son los encargados de corregir las variaciones que tenemos normalmente durante el día. Fíjense lo que pasa cuando la presión aumenta, aumento de presión arterial normal, lo que hacen es distender los vasoreceptores. Los vasoreceptores son un grupo neuronal que se encuentra justamente en la división de la carótida, cuando hace en carótida externa y carótida interna, y a nivel del arco aórtico. Ahí van a tener grupos neuronales que son los vasoreceptores, que son los que van a sensar cualquier variación de presión. Esto lo que hace es comunicarse con el bulbo, donde se encuentran los centros de control, ¿sí? Justamente fíjense que el centro de control o centro vasomotor tiene un área vasoconstrictora y un área vasodilatadora. Entonces, en el caso de la presión arterial, al estar aumentada, lo que va a hacer es, al extenderse los vasoreceptores, ir al centro, inhibir el vasoconstrictor y obviamente que el que se potencie y funcione sea el vasodilatador. Automáticamente, al vasodilatarse, vía nerviosa, o sea, de acá se comunica todo por vías nerviosas, que son generalmente los pares craneales, ¿sí? Que ustedes los van a ver en biología, hace de que disminuya al estimularse el área vasodilatadora, disminuye la actividad simpática, aumente la actividad parasimpática y de esa manera se produce una vasodilatación de los vasos y una disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción del corazón con la consecuencia de disminución de la presión arterial. ¿Sí? Esa es la manera en que se corrige durante el día normalmente. En el caso de que la presión baje, ¿sí? Por debajo, en este caso de 80 milímetros de mercurio, lo que tenemos es justamente de vuelta los vasoreceptores se van a estimular y lo que van a sensar en este caso los quimiorreceptores son la concentración, o sea, van a ver que hay poca sangre y que encima hay baja concentración de oxígeno, mucho dióxido dando vuelta y mucho hidrógeno. Entonces, básicamente los quimiorreceptores lo que van a hacer, el otro grupo que regula la presión, es justamente estimular ¿qué cosa? El centro, pero haya vasoconstrictora. ¿Sí? Y de esa manera, al estimular ese centro, se aumenta la actividad simpática y al estimularse la actividad simpática se produce una vasoconstricción a nivel de los vasos y un aumento de la actividad cardíaca por el otro. La consecuencia final es aumento de la presión arterial. Aparte, también la actividad simpática actúa a nivel adrenal y las adrenales, las glándulas, van a dar adrenalina y la adrenalina hace que aumente la actividad cardíaca, con lo cual aumenta la presión arterial. Esto es lo que generalmente ocurre, ya les digo, normalmente para corregir la presión. Cuando hablamos de la regulación a largo plazo, ¿sí? El caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, fíjense que los estimulantes para que se active este sistema son un descenso de la presión arterial, o un descenso del volumen sistólico, o un descenso en la concentración de sodio, o sea, de sal, o una estimulación de los receptores beta 1, que son a nivel cardíaco. Eso hace de que a nivel renal, este aparato yuctoglomerular, que está en el glomérulo, ¿sí? Secrete renina. La renina es una hormona que lo que hace es justamente actuar sobre otra proteína, que es el angiotensinógeno hepático, rompiéndolo y transformándolo a ese angiotensinógeno en angiotensina 1, que no tiene actividad farmacológica. La angiotensina 1, cuando viaja por la sangre, va a llegar al pasar por la parte de los pulmones. Hay una enzima que se llama enzima convertidora, que lo que hace justamente convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que esta sí tiene actividad farmacológica. ¿Qué actividad tiene la angiotensina 2? Es vasoconstrictora directa de los vasos, con lo cual al vasocontraerlo aumenta la presión. Por otro lado, va a estimular el sistema simpático, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la actividad cardíaca, con lo que aumenta la presión arterial. Estimula el centro de la sed, entonces la persona toma agua y al tomar agua aumenta la volemia y al aumentar la volemia aumenta la presión arterial. Estimula a las adrenales para que den ¿qué cosa? Aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que lo que hace es básicamente retener agua y sodio, o sea, sal.